Sí, eres jugador de segunda, pero claro, eres No has jugador de jugado segunda que no nada ha contado, y que ya a veterano. saber tú, claro. Y me llegó la oferta de Bolivia. Y la verdad que me hizo dudar porque no deja de ser Bolivia. ¿Y cómo te Y llega bueno, una oferta de Bolivia? O sea, tú estás jugando ahí en segunda, primera experiencia, es a través de un sí, representante. representante, sí, sí. Vale. Bueno, el representante mío en esa época pues conocía a un partner de Sudamérica y dijo, oye, Bolivia. tengo esta oferta. Claro, yo había estado con 15 años en Bolivia jugando y yo recuerdo Bolivia, pues un país que es muy diferente a España. Hmm. En esa época yo con 32 años, acabando mi carrera con mi familia, en Lugo, en segunda, era como muy loco todo. El cambio económico no era un cambio económico para ganar más, era para ganar prácticamente lo mismo. Me hizo dudar, pero dije, es que lo mismo el año que viene Lo tengo que dejar. lo veo chungo y dije, pues mira, aquí no arriesga no gana, voy a tirar para allá. Y tengo que decir que ha sido la mejor experiencia, sin ningún lugar a dudas, que he tenido en el fútbol. Los que cuéntanos, todo parte desde incluso, bueno, te vas al Jorge Wilstermann y el aterrizaje ya rompe todos tus esquemas. Totalmente, sí, sí, yo cuando llego allí, yo cojo mi maletita, me voy un 7 de enero para Bolivia. A ver qué había. Me espero, sí, había visto cosas, o sea, sabía que el Hmm. fútbol allí, pues al final es primera división. Encima el club en el que yo firmo es un club, pues como puede ser aquí el Atlético de Madrid, que la afición es muy caliente, llena los ¿Estaba? estadios. ¿Estaba en esa época Azcar Gorta, que en paz Sí, descanse, de seleccionador? Azcar Gorta era el seleccionador y Portugal era el míster de Bolívar. Ah, o sea Bolívar que Bolívar es podías tener como. alguna llamada, alguna Sí, sí, referencia, ¿no? hablé con Azcar. Bueno, primero hablé con Portugal. Porque claro, cuando me llega la oferta, yo digo, ¿dónde voy? Claro. ¿Sabes Sí, dónde cuéntame un voy? poco. Porque claro, yo recuerdo la época que estuvieron mis padres cuando yo jugué de niño, que viajaron, y claro, tengo anécdotas de mi padre de decir, hostias, ¿dónde voy? A ver, Ya, ya, ya. párate. Entonces yo llamaba a Portugal y digo, háblame lo primero, no me hables de fútbol, háblame de la seguridad. Mm. Y me dijo, mira, a la ciudad que tú vas es una ciudad que está a 2.600 metros, te costará adaptarte un poco a la altura, Cojones, eso también es bueno. pero es una ciudad tranquila, allí vivís todos los que sois jugadores, vivís en un condominio bueno, pues con mucha seguridad. Facilidades, tal. La gente, por así decirlo, conflictiva de la ciudad son aficionados de vuestro club. A ti te van a adorar, no vas a tener ningún problema. Y aparte, claro, en esa época nunca ningún español había llegado al fútbol boliviano. Bueno, claro, es que fuiste el primer español. El primer español en llegar al fútbol boliviano. Y la verdad que fue un. ¿En qué año fue esto? Esto fue en 2013, Es que en enero. ya era doble campeón de Europa, España, Sí, era campeón del había mundial. Estabais de moda los jugadores totalmente. españoles. Y aparte empezaron a emigrar muchísimos jugadores españoles a todos los países a jugar al fútbol. Claro, a mí cuando me llega la oferta, yo lo dudo y digo, venga, va, Mm. arranco para allá. Y cuando llego allí, la primera sorpresa me la llevo en el minuto 1 de aterrizar, que según abren las puertas bueno, cuando sales con tus Sí, maletas, me encuentro allí los Gurkas, que son los aficionados, como aquí podemos mm. decir cualquier Los hooligans, frente los... atlético, te Sí. resulta con tambores, lleno de gente, no podía salir del. Bueno, se me empezaba a lanzar la gente, todo lleno de cámaras. Digo, ¿pero qué es esto? Vamos a ver, que yo estoy aquí jugando Y humildemente. las concentraciones de hotel que te habías hecho hasta entonces os juntaban 5 a lo mejor en la puerta máximo. O ni eso, depende. La Ponferradina, por ejemplo, era un Ah, club bueno, sí. que sí que tiraba, pero, Sí, sí. pero yo de repente me encuentro en un club que allí el fútbol se vive muchísimo, los jugadores son súper conocidos en la ciudad. Y yo, claro, era la novedad, un primer europeo, el primer español. Cuando llego allí me encuentro todo esto y digo, ¿pero dónde he venido? A partir de ese momento, claro, las primeras semanas, 2 semanas, los entrenamientos lleno de gente y fue un boom increíble. O sea, te puedo contar muchas de Bolivia. Dime qué quieres saber porque te puedo contar muchas anécdotas. Pues cuéntame un poco a nivel futbolístico. Tú empiezas a jugar, ¿cómo ves el nivel? ¿Cómo te A sientes? ver, yo lo primero me siento muy mal por la altura. Vale. Me agoto súper rápido. O sea, esto que cuentan de que en las eliminatorias sudamericanas dices, el equipo más débil es Bolivia, pero vete tú a jugar a La Paz, ¿no? Claro, claro, yo me acuerdo además cuando llegué que había venido justo los compañeros que tenían mi equipo que estaban en la selección de jugar contra Argentina, Mm, de Messi, Di María, tal. 7-1 le ganó Bolivia, claro, en La Paz. joder. Entonces dije yo, bueno, aquí, Pues aquí este tiene año que. han estado, bueno, este año para este mundial están muy cerca, ¿eh? Sí, no, Los partidos en casa, además es que se nota, o sea, realmente hasta que no lo vives no no, sabes no qué eres es. consciente. Pero claro, a mí, yo en los entrenamientos primeros me agotaba muchísimo, estaba súper descoordinado a la hora de rematar, remataba mal, porque claro, el balón no baja con la misma
precisión que aquí, o sea, se mantiene un poco más en el aire. Claro, yo estaba muy descoordinado, muy sofocado, y es más, los primeros días yo digo, esta gente tiene que decir, vaya paquete que hemos firmado. La realidad es que te vas acostumbrando, el cuerpo se va acostumbrando y llega un momento que estás hecho a la altura. Empezamos a jugar los primeros partidos del clausura y empiezo bien. Empiezo marcando goles, se empieza a hablar muchísimo de mí y a las 3 semanas de estar en Bolivia jugamos un partido en Santa Cruz Santa Cruz, a secas. Yo no conozco ciudades bolivianas. Fuimos a Santa Cruz, que estaban a 600 metros, acabamos el partido y como era un partido de noche que lo televisaban, volvíamos la mañana siguiente para Cochabamba. Y me llaman a la puerta y entra el presidente del club y me dice, Verodia, mañana no viajas con el equipo, mañana viajas con nosotros. Vas a venir en un vuelo con nosotros y vienes directamente a las oficinas del club. Y yo digo, ya, mister, pero mañana, o sea, presi, mañana entrenamos a las 10 en las instalaciones. Dice, no, tú mañana no entrenas, ya he hablado con el mister y tú te vienes a hablar con nosotros. Me siento ahí en unas oficinas, yo ahí solo, ante el peligro, con 8 directivos. ¿Sin repre? Sin repre, yo solo allí, y me dice, de aquí no puedes salir sin renovar. Claro, yo había firmado por 10 meses. O sea, yo iba al clausura y la apertura. En diciembre me volvía para mi casa. ¿No te vas de aquí sin renovar? Sí, en 3 semanas, no, en 3 semanas no. En 3 semanas que llevaba allí me dice, de aquí no sales sin renovar. Claro. Y me preguntó, dice, ¿cuánto quieres cobrar? Y le dije, bueno, vamos a ver. Es que me está pillando todo como muy loco. El cambio económico no era muy loco. O sea, que ya te estaban ofreciendo ahí un buen contrato. Dentro de lo que era Bolivia, era el extranjero mejor pagado. Y eso que estaba Bolívar, y Bolívar paga muy bien. En ese momento yo pues le lancé una cifra así pero así, la primera que me apareció, y le dijo a la secretaria, dice, prepara el contrato que lo deja firmar. Salí firmado 4 años. Y tú, métele un poquito más, ¿no? Ahí ves cuando dije, espera, que faltan los vuelos. No, pero bueno, fue todo muy loco porque ya te digo que en 3 semanas que yo llevaba en Bolivia, que todo me estaba pareciendo, ¿qué es esto? De repente me encuentro que he renovado 3 años más. Es decir, ya tenía un contrato de 4 años. Yo voy a estar 4 años en Bolivia. Que claro, tú ahora coges a un jugador de primera que se va a jugar a Bulgaria y le hacen un contratazo y tal. Están más acostumbrados. Tú vienes de luchar, de hacer barro, de que no vas a ir convocado nunca y de repente eres la estrella de un país. ¿Cómo también se vive a nivel personal eso? Porque yo entiendo que estarías con los ojos así, pero llega un momento que te acabas acostumbrando, ¿no? A ver, yo lo disfruté mucho. Dentro de... ¿Es ese regalito que te tenía el fútbol preparado por tanto? Siempre lo he pensado así. Siempre lo he pensado así porque realmente yo en el fútbol no he hecho nada. Dentro de lo que es España, he llegado a debutar en segunda división, he estado en muchísimos equipos en segunda B, y sí es cierto que los equipos que he estado siempre me he sentido valorado por mi forma de jugar, que creo que es una forma de jugar diferente, pero en Bolivia sí sentí ese ego que todo jugador, ¿no? Que cuando vemos la tele y eres un niño y dices, me gustaría ser como este, me gustaría, ¿no? Por las cosas que viven, ¿no? El futbolista. Y yo lo sentí en Bolivia. Yo cuando llego a Bolivia veo que hay un antes y un después en el equipo. Compañeros míos que llevaban desde muy pequeñitos yendo al estadio, que eran compañeros míos, me decían, Vero, yo lo que estoy viendo contigo no lo he visto nunca. Y para mí fue muy sorprendente que al final todos los días, después de los entrenamientos, tenía muchísima gente esperando para fotos, para firmas. Que fuiste imagen de BMW. Iba por la calle, claro, y había carteles en las paradas de autobús, era imagen de BMW. Estaba constantemente yendo a programas. No te sé decir qué es lo que pasó, pero la realidad es que fue un año para mí que no me imaginaba que me llegara tan tarde, y yo creo que era lo que el fútbol me tenía, era el regalo que me debía. ¿Y ahí luchasteis por títulos en el Wilstermann? Estuvimos luchando siempre por clasificar para Sudamericana y Libertadores, y es más, el año que yo tengo que volver para España es el año que clasificamos para Sudamericana, y me perdí esos partidos internacionales. Fue una pena porque luego yo pues, me pasó un poco parecido como me pasó en su época. Yo luego lo veía desde España, como jugaban contra Peñarol, contra River. Y yo decía, madre mía, lo que me he perdido. Eso, y que ya estábamos haciendo los papeles para nacionalizarme. Te iba a preguntar. Sí, había una Copa América, ¿no? Por ahí Copa América, creo que era 2015 o 2016. ¿Esa del centenario? La que se creo que sí. Ahí. Sí. Habló conmigo el club y me dijo, mira, la idea es nacionalizarte para que puedas ir a jugar la Copa América. Yo, evidentemente, me hacía ilusión porque, bueno... sí, es una oportunidad que no te va a venir en España ya con 30 y claro, era una experiencia para mí. Yo me sentía muy querido por la gente de Bolivia y
y me apetecía muchísimo vivir esa experiencia, pero bueno, otra vez más. Sí. Se vuelve a cruzar una situación. Llegaron, la montaña rusa empezó a bajar otra vez. Cuéntanos un poco a lo que os tenéis que enfrentar en ese momento. Bueno, como te he dicho, renuevo 4 años y en esos 4 años, cuando yo llevo año y medio, en el condominio que vivimos, pues mi hijo tiene un accidente bastante grave. Se corta con una puerta de cristal y tiene 600 puntos cosidos por su cuerpo, que gracias a Dios lo podemos contar, porque en ese momento cuando pasó, pues yo me acuerdo cuando cogí a mi hijo, que tenía la sensación de que no llegaba ni al hospital, porque era una fuente de sangre y estaba corta por todos los lados. Gracias a Dios salió todo bien, tuvimos mucha suerte con los doctores, que habían los dos trabajado, tanto el cirujano plástico como el traumatólogo en España. La operación salió perfecta, el niño está perfecto. Y una vez que pasó todo eso, pues decidieron volverse para España mi exmujer y mi hijo, por el miedo que cogieron a toda la situación que habíamos vivido. Y claro, yo me encontraba con un contrato de 2 años y medio todavía por hacer y que mi familia se había venido a España. Entonces me puse un poco entre la espada y la pared, yo tenía que decidir. Y ese sueño que tanto había estado persiguiendo durante tantos años, pues tuve que tomar la decisión de volver a España y la vida me cambió por completo otra vez. De repente, como te he dicho, pasé de estar por la calle que no podía casi ni caminar Ir a restaurantes. Ir a restaurantes. La gente me quería, me sentía querido por el público, estadios de 30.000 personas. Me volví y bueno, teníamos una licencia de taxi. Entonces, lo primero que hice nada más llegar es ponerme a trabajar en el taxi y buscar equipo. Entonces, Navalcarnero, que es un equipo que no lo hemos mencionado, pero es en el club que más tiempo he estado, han sido 4 años. Pues nada, me llamó el presidente, me dijo: Juan, que aquí tienes las puertas abiertas, esta es tu casa. Y que ya habías pasado por el Naval. Ya pasé en su época, ya llevaba 2 años. Y empecé a jugar en el Navalcarnero, que lo tenía cerca de casa. Yo vivía en Arroyo Molinos, Navalcarnero lo tenía al lado, era lo más cómodo para mí en ese momento. Y sobre todo lo que me estaban dando mucho cariño, y volví a Navalcarnero y empecé a trabajar por la mañana y a entrenar por la tarde. Y aquí tengo una pregunta que hacerte, porque preparándome un poco la entrevista y viendo tu carrera, he visto una noticia desde Bolivia, que una vez que ya habías empezado a jugar con el Navalcarnero, el presidente anunció que volvías. ¿Ahí qué pasó? Porque yo entiendo que se va la estrella, te presionamos un poquito, queremos que vuelvas. ¿Cómo fue ese romper el contrato? ¿Fue cómodo? ¿A qué se ve esta noticia? Un poco cuéntanos también cómo salir de... Porque yo entiendo que para ti debe ser un shock, pero soltar a la estrella debe ser difícil también. A ver, a mí lo que me pasó es que cuando yo llego a España y empiezo con esta dinámica de trabajo, entrenos, ir a los entrenos con mi hijo, todo, para mí fue duro. Porque claro, levántate a las 5 de la mañana, vete a currar en el taxi, vuelve, vete al entreno con tu hijo, entrena a las 8 de la tarde. Con el taxi podrías estar viéndote en BMW, el perfume de no sé qué, ¿no? Y de repente... A ver, la realidad es que... Pues la vida, al final. Sí, nunca me he quejado de cómo me han llegado las cosas, la verdad. Las cosas han venido así y creo que todo ha sido un aprendizaje para mí. Es más, seguramente en algún momento me volverá otro traspiés, porque es lo que estoy acostumbrado en mi vida. Y la realidad es que cuando me llegó, me puse manos a la obra y dije: ahora que toca currar, pues a currar. Y ahora que toca entrenar a las 8 de la tarde, pues a entrenar. A ganar 700 euros por jugar al fútbol otra vez, pues a ganar 700 euros por jugar al fútbol otra vez. No pasa nada. La realidad es que yo seguía con mi dinámica de fútbol, porque el fútbol me encantaba y me apasionaba, pero ya con el fútbol no me llegaba. Ya tenía que buscar un plan B. En ese momento el plan B era el taxi y dije: pues a funcionar. ¿Qué pasa? Que de repente llega enero, se abre de nuevamente el mercado allí y ellos habían clasificado para Libertadores. A Libertadores. Entonces el presi me dice: Vero, necesitamos que vengas para Libertadores, aunque sean 4 meses. Claro, me ofrecieron un dinero que no podía decir que no. Llegué allí y sentí, la verdad, sentí una presión que nunca había sentido. El primer entrenamiento que llegué, pararon el entrenamiento los Gurkas, lo que es la afición de... ¿Sí? Se metieron dentro del entreno, estábamos toda la plantilla, me pusieron a mí en el centro del grupo, vinieron, no te exagero, 200. Todos mis compañeros fuera y el Gurka, por así decirlo, como principal del club, hablando conmigo bien porque me querían, pero
pero por así decirlo, con una presión añadida de esto lo tenemos que sacar adelante, sea como sea, y tú eres la llave. Claro, yo sentí una presión allí de decir, bueno, ¿sabes? Esto es fútbol, no es claro. tenis, Sí, sí, ¿sabes? sí. Entonces, me pasó eso, me pasó que llegué enfermo con 30 y pico de grados, o sea, con 30 y pico de fiebre. Hubo algo, no me digas el que hubo algo. Yo, claro, cuando llegué me fui a un hotel, estaba en un hotel, llevaba 3 noches en el hotel, estamos entrenando triple sesión, yo con fiebre, me pasó lo de los Gurkhas, me pasó todo esto y dije, tengo la sensación de que mi etapa aquí se ha acabado. Y me tuve que volver sin avisar. No pude avisar en el club porque si hubiera dicho me vuelvo, no me habrían dejado volver. Además, la aerolínea que nos patrocinaba era la aerolínea que viajaba a España y yo tenía miedo de cuando volvía en el aeropuerto que me reconocieran. Fui con gorra, gafas, bueno, una locura. Y el traslado era Cochabamba-Santa Cruz, Santa Cruz-Madrid. A mí en Santa Cruz me empezaron a llamar muchísimo por teléfono. El presidente, prensa, alguien me había visto y tenía miedo de que no pudiera volver a Madrid y conseguí volver a Madrid. Cuando volví a Madrid fue cuando llamé al presi y le dije, presi, me ha pasado esto, lo siento, pero tengo la sensación de que tenía que volver. Y luego además había una parte mía que se sentía mal con el Navalcarnero, porque el Navalcarnero me había abierto las puertas, el equipo iba bien, sentí que éramos muy familia y yo me estaba yendo de nuevo a vivir mi sueño. Y hubo una parte de compromiso que también me hizo tener que volver. No sé, no te sé decir, pero cogí el vuelo y, o sea, fue llegar de un entrenamiento, coger un vuelo y salir por la tarde. Fue todo muy loco. Claro, la época cuando yo vuelvo por segunda vez a Bolivia, cuando me pasa todo esto, al final no es España, es Bolivia. Sí, hay un punto de... Y el aficionado, el hincha, como lo llaman allí, es como en Argentina, ¿no? Que muchas veces son los dueños del propio club. Yo sentí ahí una presión que dije, tengo yo necesidad de sentir esta presión. No tengo necesidad, o sea, también estaba feliz en España, ¿sabes? Claro. Con mi taxi, con mi equipo, con mi hijo, o sea, no era una cosa que me gustaba, sí, pero ya había vivido la experiencia, ya sabía lo que era. ¿Me iba a perder partidos internacionales? Sí. ¿Me iba a perder mi Copa América? Sí. Pero era una cuestión de decidir y yo había tomado esa decisión y tenía que acarrear con las consecuencias. Y así fue.